Bien, los próximos conectores son los conectores de finalidad, que no tiene que ver con fin, con el final de algo, sino con el fin como para llegar a un fin, a algo. Fíjense, a fin de, para qué, con la intención de tal forma que, con el fin de, o sea, con la intención con el objeto de modo que, con el objetivo de manera que, para qué. Es decir, para mostrar algo, para hacer algo o para decir algo. No para finalizar. No sería tanto de finalidad, sino de objetivo, pero bueno, no queda tan bien. Fíjense los ejemplos. ¿Para que conozcan un poco más de mi trabajo? Les contaré algo de mi experiencia laboral. Haremos una demostración de cómo se hace esta actividad para que todos vean. El cómo acá también funciona como conector. Por favor, les pedimos que nos deje su correo electrónico para que le informemos las novedades. La asamblea llamó a todos sus integrantes con el fin de, para que, no, para que no, para debatir. Fíjense que todo lo pueden reemplazar por para. Pero agregar distintos conectores les va a dar más riqueza al texto y va a evitar que caiga en la redundancia. ¿Ven? Es importante difundir esta información con el fin de que los empleados de la empresa, con el fin, con el propósito, con el objetivo, siempre incorporar más variedad de conectores y más variedad de palabras va a hacer que el texto sea mucho más rico. Debemos aprender a fin de que esta situación no se vuelva a repetir, con el fin de que no se vuelva a repetir, con el objetivo, con el objeto, con el propósito, en que podemos usar varias variantes, ahí tienen otra redundancia, variantes de estos conectores para ir sumando en nuestros textos. Eh, Nuestra empresa sufrirá una reestructuración de su personal e infraestructura con el fin de llegar a ser más productiva y eficiente. Lo vamos a usar siempre esto, porque en muchas notas vamos a tener que explicar por qué llegamos a tal resultado o por qué llegamos a esta idea. Entonces, un conector de finalidad va a permitir eso, conectar esos pequeños conceptos que quizás no forman una idea final. Con el propósito de llegar a un acuerdo, los presidentes se reunieron. Con el propósito, con el objetivo, con la misión. ¿Mm? Hemos venido con el objetivo de que esta reunión logre resolver nuestra diferencia. Siempre es lo mismo, o sea, estamos hablando de lograr algo a partir de algo. Eh, Después tenemos los de consecuencia, que son muy parecidos. Esperen que meto el salto de página. Ahí está. Son muy parecidos a los conectores de condicionales. ¿Por qué? Porque a consecuencia de sucede esta cosa. A consecuencia, en consecuencia, por esta razón, por tal motivo, por consiguiente, por eso. ¿Ves? Los clientes soportaron todo el año incrementos de las tarifas planas. Así, por eso, pudimos mejorar el servicio de manera notable. Anótenselo porque lo van a usar seguido, si trabajan en alguna empresa. La comisión dividió su voto, pues había algunos que apoyaban, ¿ves? El pues, ¿por cuál lo habíamos reemplazado? Fíjense, en videos anteriores. Habíamos visto que el pues no estaba bueno. Acá. Puesto que. Por causa de. O porque. A ver, vamos a ver si lo podemos reemplazar. Ya que. O debido a que.
Fíjense que cuando yo cambio el conector, tengo que cambiar el sentido. Muchas veces el conector también define el sentido de esa oración. Fíjense, la comisión dividió su voto, ya que había algunos que apoyaban la ley presentada y otros se... Bueno, no, entonces la comisión dividió su voto debido a que algunos apoyaban este que ya no lo necesito porque lo tengo acá. La ley presentada. Coma. Ahí voy a mostrar los otros. Mientras que otros, que sería lo mismo que poner y otros, o los otros, se encontraron rotundamente en contra. Punto. Ahí terminé la oración. Ahora tengo que incorporar el conector. De ahí la razón por la que la discusión se mantuvo durante muchas horas. Por tal motivo, la discusión se mantuvo. De modo que la discusión se mantuvo. Por consecuencia, la discusión se mantuvo. ¿Se entiende? O sea, a causa de esto pasó esto. Pero como nosotros usamos conectores, tenemos que ver que el qué no se vuelva a repetir. Porque justamente lo estamos usando en el conector. Fíjense. Entre las 3 y las 17 horas el comercio permanecerá con sus puertas cerradas. De ahí que solo aceptemos cambios después de las 17. Ahora, repetimos acá y repetimos acá. ¿Cómo lo podemos mejorar? Después de ese horario. O al culminar ese horario. O sea, tienen que revisar que no caigan en redundancia, no repitan palabras y que cuando incorporen un conector para darle un sentido a la frase, lo que venga a continuación tenga coherencia con ese conector. Ya hemos presentado las propuestas y beneficios de nuestro plan actual, de modo que solo nos resta esperar que opte por nuestra marca. De modo que, de tal manera que, de forma que... De nuevo, el costo electrónico, el costo eléctrico es elevadísimo para la empresa, o es demasiado elevado, elevadísimo, no, en una carta formal, para la empresa. En pocas palabras, ahí hacemos la pausa, la famosa pausa dramática, en pocas palabras porque acá va a venir la consecuencia. Debemos encontrar el modo de reducir el consumo durante algunas horas durante los siguientes meses. Fíjense que esto es algo negativo, porque pasa esto. Entonces, en pocas palabras, me da la pausa dramática para saber que voy a anunciar algo que quizás no es tan positivo. Por esta razón, por esa razón, la helada arruinó la cosecha. Por esa razón, la producción fue baja. La operación sufrió complicaciones. Por esta razón, no salió. Son consecuencias. Por esto pasa esto. Bien. El próximo que vamos a ver son los de oposición y contraste. Vamos a pegar el salto de página. Sería, acá la consecuencia es, pero es por diferencia. Acuérdense que contraste es diferencia. A pesar de, pasa esto. En cambio, diferencia. Por otro lado, acá ya no es consecutivo, es contrastado. Sí, pasó esto, pero yo voy a hacer esto. O esto, pero vamos a hacer esto. Al contrario, mientras que, por el contrario, no obstante, sin embargo, de lo contrario, a pesar de los comentarios, en otras cosas estoy de acuerdo. Al contrario de lo que piensen mucho, la votación, al contrario de los informes, el personal no se había dado cuenta. O sea, a pesar de, el personal no. Lo que pasa es que el contrario, lo que estamos haciendo es marcando una diferencia más marcada. O sea, mirá, a diferencia de esto, yo voy a hacer esto. O a diferencia de esto, esta gente no sabía.
De cualquier modo, o sea, yo sé que los directivos han tomado una decisión. De cualquier manera, yo voy a hacer esto. O sea, no estoy avalando. Estoy diciendo que a pesar de esto, voy a hacer esto. Porque esto es... O sea, esta oración, por más que sea adecuada, yo estoy avalando que esto es irrefutable. No, mirá, por más que yo hable no va a pasar nada. Bueno, no me importa. A pesar de eso, daré mi opinión. Esta oficina necesita gente de capacidad. De lo contrario, no podemos progresar. Si no, no podemos progresar. Pero fíjense qué feo que queda el si no con el no. Esta oficina necesita gente de capacidad. Si no, no podemos. Ahí repiten dos veces el no. Si no, no podemos progresar. Entonces, buscamos otro conector. De lo contrario, a pesar de eso, tenemos que buscar algún conector que nos permita darle más coherencia a nuestra oración. Las ventas han aumentado. Por otra parte, ven que este pero ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el pero lo podemos reemplazar por la coma. Recuerdan que cuando vimos los signos de puntuación teníamos que a veces podíamos usar coma o pero. Entonces, las ventas para esta Navidad han aumentado. Coma. Por otra parte, los precios han sufrido una caída. O sea, ese pero no hace falta porque la pausa dramática que me da el conector hace que yo lo lea como que si bien yo vendí mucho, los precios han sufrido una caída. Entonces, a pesar de que vendí mucho, las cosas valen menos. Si bien la empresa puede sostener unos meses sin ganancia, tampoco podrá soportar un año. Ahora, fíjense, ¿qué le falta acá? Si bien la empresa puede sustentar unos meses sin ganancia, tampoco podrá soportar un año así, de esta modalidad, de esta forma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no es muy cortado, fíjense, si bien la empresa puede sustentar unos meses sin ganancia, tampoco podrá soportar un año. Un año de esta manera, de esta forma, así, con esta modalidad, soportando esto. O sea, revisen en voz alta cada vez que redacten. ¿Por qué? Porque eso les va a marcar eh, muchas veces si necesitan agregar o quitar alguna palabra. Otras veces no queremos usar una palabra tan compleja, un conector tan complejo, sino el triunfo no requiere solo de obediencia, sino dedicación, perseverancia, ¿sí? Solo. Lo que pasa es que acá no podemos poner solo, porque ya lo pusimos. Entonces, fíjense, el triunfo no requiere solo de obediencia, coma. Solo dedicación, perseverancia y esfuerzo. Sí, pero ya pusimos solo, o sea, ya agotamos esa. Y si quisiéramos, si quisiéramos poner solo dedicación, perseverancia y esfuerzo, acá tendríamos que cambiar este sentido de la frase. Entonces, muchas veces el conector me va a permitir o voy a necesitar cambiar el sentido de la frase. Bien, conector de tiempo. Este es uno de los más sencillos de usar y de entender. ¿Por qué? Y porque es una... Estamos ejemplificando un paso de tiempo o estamos separando dos frases o dos oraciones o dos ideas por un periodo de tiempo. A partir de entonces, desde entonces, enseguida, ahora, después, durante, al final, al principio, en aquel momento, luego, más tarde, mientras tanto, ¿sí? Son todos temporales, de tiempo. Marcan un momento. Con los ejemplos va a ser más fácil de entender, fíjense. Por la noche empezaron los turnos. Después del mediodía se recordará. Después de la tarde no se recomienda el envío de información detallada. Claro, estos son muy sencillos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que están marcando es un momento determinado. Entonces,
Se puede reemplazar por el horario o se puede reemplazar por estos adverbios de tiempo. Hacia algún tiempo atrás, en primer lugar, en el inicio, previamente. Siempre traten de leerlo. Esto lo voy a repetir siempre, pero bueno. Porque muchas veces se van a dar cuenta los errores o las reiteraciones, o quizás alguna frase que no tiene tanto sentido o que no suena tan bien, leyéndolo en voz alta. Porque ahí le van a dar el énfasis necesario. Fíjense, lo voy a leer con la pronunciación correspondiente. Previamente al comienzo de las clases, hago la pausa, los alumnos tuvieron que realizar una capacitación niveladora. ¿Ven? Antes del comienzo de las clases, yo lo puedo poner antes del comienzo de las clases. Pero ¿qué pasa? Previamente tiene otra sonoridad. Me predispone de otra manera. Suena más formal que antes que o antes del. Entonces, traten de revisar las listas de conectores. Yo igual les voy a subir una imagen para que tengan un resumen para ayudarse. E ir viendo los que tienen que ver, o sea, los que son similares, cuál queda mejor en su oración. Bien, en el último video vamos a ver los que nos restan y ya por hoy terminaríamos con la parte de conectores. Fin del video 5.